Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Campos y soy licenciado en Derecho. Me dedico a la abogacía, específicamente a Derecho Civil y Derecho Familiar. Hoy quiero platicarles acerca de lo que es el divorcio en la Ciudad de México. El divorcio en la Ciudad de México está regulado en el artículo 266, 267 y subsecuentes del Código Civil. Esta plática que voy a hacer el día de hoy es para la población en general, no es para abogados, por lo tanto, pues no voy a profundizar muchísimo en el tema. Voy a dar un panorama general y algunas nociones de lo que es el divorcio, para que usted, si quiere divorciarse, amigo mío, amiga mía, pues sepa más o menos a qué se va a enfrentar y cuáles son los trámites que se llevan ante un juzgado familiar o hablando de otro tipo de divorcio que es el administrativo ante un oficial de registro civil. Bueno, vamos a iniciar. Existen tres tipos de divorcios que prevé la ley. Número 1, el divorcio administrativo. Número 2, el divorcio bilateral. Y número 3, el divorcio unilateral. Muy bien, pues fíjense que el 3 de octubre del 2008 surge una reforma al Código Civil, cambia la ley y aparece lo que hoy conocemos como divorcio exprés. Todo el mundo ha escuchado hablar de lo que es el divorcio exprés, que el divorcio exprés aquí, que el divorcio exprés allá. Y entendemos que es exprés porque se supone que es rapidísimo, que es un divorcio rápido y que vamos a divorciarnos en 2-3 días. No, no es así, amigos. ¿Por qué? Porque lleva una serie de trámites que hacen que se lleve entre 2, 3, 4, 5, 6 meses el divorcio. Entonces este divorcio ya no es tan express como uno piensa o como nos han hecho pensar en algún momento, ¿no? Diferentes informaciones. Bueno, déjenme comentarles algo antes de entrar de lleno al tema. El divorcio express no existe como tal en la ley. Lo conocemos así porque a algún legislador en ese tiempo, en el 2008, se le ocurrió decir que el divorcio iba a ser express. Bueno, pues no es así. El divorcio express, repito, no está en la ley. Lo que está en la ley es el divorcio incausado. ¿Qué significa esto, amigos? Muy sencillo. Es un divorcio que significa sin o contra, y causado, que significa causa. Es decir, es un divorcio sin causa. ¿Qué significa esto? Bueno, déjenme darles un antecedente. Antes de esta reforma del 2008, existía el divorcio contencioso o necesario. ¿Qué significaba esto? Que uno demandaba a su pareja y entonces tenía que ofrecer pruebas, testigos, por ejemplo, documentos y decirle al juez los motivos, las causas por las cuales nosotros considerábamos que debíamos acceder a un divorcio. Entonces se celebraban en ese tiempo audiencias donde íbamos a la familia, todos se enteraban de lo que malo que era nuestro marido y de lo mala que era nuestra esposa, ¿no? Entonces teníamos que probar todo lo que decíamos, que el marido borracho, desobligado, que nos abandonó, que infiel, etc. Y que la esposa desobligada, pegalona, celosa, bueno, todo eso se tenía que probar en un juicio para poder acceder al divorcio. ¿Cuánto se llevaba? Como un año, más o menos, mis amigos. Imagínense una serie de audiencias. Además se celebraron audiencias de aveniencia, es decir, nos invitaban a ir al juicio para escuchar cómo nos decía el conciliador del juzgado: los invito, pareja, a que continúen con el matrimonio porque la familia es la base fundamental de la sociedad, etcétera. Y nosotros así con la prisa de divorciarnos, imagínense. Bueno, pues ahora el legislador, es decir, los diputados, en el 2008 modificaron ese divorcio que ahora afortunadamente ya no existe. ¿Por qué? Bueno, reconocieron que el Estado ya no puede mandar sobre nuestros sentimientos. ¿Por qué uno debe estar con alguien que no quiere? ¿No es así? Entonces, pues afortunadamente ahora existe este divorcio incausado. Espero que, bueno, haya quedado un poquito claro el porqué de este divorcio. Bueno, ahora a partir del 2008 para acá existe estos tres tipos de divorcio de los que voy a hablar.
Número 1, el divorcio administrativo, que se lleva a cabo ante el oficial del registro civil, no ante el juzgado familiar, no ante el juez, no. Es el oficial del registro civil el que va a llevar el trámite de nuestro divorcio. Pero para ello se necesita ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Muy sencillo. Que la pareja esté de acuerdo. Que la pareja quiera divorciarse. Los dos estén de acuerdo en divorciarse. Que no haya pensiones alimenticias. Es decir, que los dos estén de acuerdo en que no se van a otorgar pensiones. Y que no haya hijos menores de edad. ¿Por qué? Porque si hay menores hay que fijar una pensión y el oficial de registro civil no tiene facultades para hacer eso. Ok, entonces es la pareja que estén de acuerdo, que no haya menores de edad y que si hay mayores no tengan pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque hay mayores de edad que están estudiando y tienen derecho a la pensión. Entonces, o que sean mayores de edad que no estudien, o que no haya menores de edad, y otro requisito es que si hay bienes ya se hayan liquidado. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, que se los hayan repartido, que ya no haya bienes por pelear, que ya se los hayan adjudicado, los hayan vendido. ¿Sale? Ese es el divorcio administrativo. Muy claro. Espero yo, si tienen dudas, bueno, voy a dejar aquí abajito mi celular y vía WhatsApp, cualquier duda yo les contesto. Bueno, ahora vamos a acceder al punto número 2 del divorcio. Ahora vamos a hablar del divorcio bilateral, es decir, de los dos lados, que los dos igualmente acceden a solicitar el divorcio, pero ahora es ante un juez familiar. ¿Y por qué? Pues porque hay hijos, o porque hay que dar pensión alimenticia a uno de los cónyuges, ya sea ella a él o él a ella, y además a los hijos, o porque hay bienes pendientes por repartir, o porque hay guardas y custodias que se van a fijarse, o el régimen de visitas y convivencias ante los menores, pues también hay que ponerse de acuerdo. Entonces la pareja acude ante el juez, pero solicitando el divorcio y con todos los rubros: pensión, guarda custodia, régimen de visitas y convivencias y liquidación de bienes, todo de acuerdo, todo bien de acuerdo, ¿sale? Llegan y dicen al juez: señor juez, te solicito el divorcio, los dos estamos de acuerdo, la guardia y custodia va a ser del señor o de la señora, estamos de acuerdo, la pensión va a ser del tanto por ciento del salario del señor o la señora, la guardia y custodia se la va a quedar el señor o la señora, el régimen de visitas va a ser ya sea el señor o la señora, y estamos totalmente de acuerdo, los bienes ya se van a liquidar de esta forma, señor juez, solicitamos el divorcio. Y entonces el juez revisa perfectamente la solicitud del divorcio con estos rubros y ve si no hay violaciones a la pareja, a sus derechos, y tampoco vulneran los derechos de los menores, lo va a aprobar y va a decretar el divorcio. Y a cumplir la guardia y custodia, a cumplir la pensión, a cumplir el régimen de visitas y convivencias y a liquidar los bienes. Y ahí concluye. Muy sencillo, el divorcio no tiene mayor complicación porque van los dos juntos. Todos están de acuerdo, no hay pleito, no hay contienda. Bueno, hasta aquí concluimos el segundo caso. Ahora, existe también el que es más común en nuestra sociedad, en el que el divorcio que nos encanta a la mayoría de nosotros mexicanos, el divorcio de contienda, el divorcio de enfrentarnos al otro, ¿no? Que es el divorcio unilateral. Ese divorcio, como su nombre lo indica, es que uno de los dos va a solicitar el divorcio. Uno de los dos. ¿Y por qué uno de los dos? Pues porque el otro no está de acuerdo, porque el otro no quiere que los niños se los quede la otra persona, porque la pensión le parece baja, porque el régimen de visitas le parece poco, o no quiere que el otro vea a los niños, etcétera. Por situaciones diversas, uno de los dos reclama el divorcio y el otro no. El otro o no tiene dinero, también se dan todo tipo de situaciones. Bueno, entonces uno de los dos lo solicita, pero amigos, les tengo una mala noticia. O buena puede ser, ¿no? Dependiendo de qué parte esté promoviendo. Contra el divorcio
no hay defensa. Si a ustedes les demandaron el divorcio, ni modo, se va a decretar aunque no quieran, ¿eh? Aunque no quieran. ¿Por qué? Porque la ley dice, con que uno de los dos lo solicite, procede el divorcio. No se necesitan mayores pruebas para acreditar que el divorcio procede. ¿Sale? Nada más es la solicitud de uno de los dos y se va a decretar el divorcio. Sin embargo, cuando se solicita ese divorcio, también deben acompañar a esa solicitud su propuesta de convenio. Es decir, si yo voy a demandar a mi esposa en divorcio, me pide la ley que además del divorcio yo proponga cómo va a quedar la guarda y custodia de los menores. Es decir, que yo proponga quién se los va a quedar, si propongo que se los quede mi esposa o que se queden los menores conmigo, ¿Cómo va a ser la pensión de alimenticia si se quedaron con mi esposa? ¿Cómo la voy a otorgar? ¿Cómo voy a garantizar esa pensión? ¿A qué me refiero? Bueno, garantizar quiere decir que le voy a otorgar, digamos, un 30% de pensión a los menores, un 15% a mi esposa, ya son 45%. Pero el juez lo que quiere, o la ley lo que quiere es, ¿qué tal si decreta el juez el divorcio y yo ya dejo de dar pensión, nada más así? No, lo que hace la ley es decir, ok, le vas a otorgar ese porcentaje, pero ¿con qué me vas a garantizar que vas a seguir cumpliendo? ¿Qué tal si te sales de trabajar? Bueno, pues la ley dice cómo se garantiza la pensión, con los derechos laborales. Es decir, cuando yo trabajo formalmente en una empresa, yo tengo derecho de antigüedad, derecho a mi liquidación, derecho a mi aguinaldo. Si yo me salgo así nada más, bueno, pues entonces una parte de esos derechos laborales se le van al acreedor alimentario. En este caso, mi esposa o mi esposo, quien tenga los menores o quien tenga derecho a los alimentos. Así se garantiza, o en su defecto, con una fianza, se compra una fianza. O con una hipoteca, si tengo un bien inmueble, garantizo los alimentos con una hipoteca. Así se garantizan los alimentos. Bueno, también se incluye en ese convenio el régimen de visitas y convivencias. ¿Qué es eso? Muy sencillo. El derecho que tienen los menores, no los padres, los menores de convivir con sus progenitores. Es decir, si la señora, como ejemplo, tiene la guardia y custodia de los menores, es decir, los tiene bajo su resguardo y su cuidado, el esposo puede ir por los menores, digamos, una vez a la semana, una vez a la quincena. Los niños tienen derecho a convivir con el padre, digamos, un viernes por la tarde, que el padre pasa por ellos, convive con ellos, con su familia, los lleva al cine, los lleva al parque de diversiones, no sé, y los puede devolver, pernocta con él, pernoctan los menores con el señor, es decir, duermen los señores en casa del señor el sábado, en parte del domingo, y el domingo los tiene que devolver al domicilio de la señora. Siempre debe ser, por seguridad jurídica, recogerlos en el domicilio de la señora y devolverlos en el domicilio de la señora en el horario establecido en ese convenio. ¿Sale? También en ese convenio viene la liquidación de la sociedad conyugal, la propuesta de la sociedad conyugal. Es decir, señor juez, te propongo que tenemos una casa y pues que se venda y el 50% para ella, el 50% para mí. Generalmente así pasa. Hay gente que dice, no, nada para ella, o yo le doy la casa y a mí que me deje la camioneta, etc. Pero eso ya depende de la situación personal de cada quien. Entonces, así entra la propuesta, repito, de convenio. Se le notifica a la demandada o al demandado y el demandado va a contestar. En esa respuesta puede decir sí o no al divorcio, pero como ya lo comenté, si dice sí o no al divorcio es irrelevante. El divorcio se va a decretar. Lo que sí va a tener consecuencias va a ser la contrapropuesta que haga la demandada o demandado a la propuesta inicial que ya comenté. Va a decir, no estoy de acuerdo con la custodia, o sí estoy de acuerdo con la custodia. No estoy de acuerdo con la pensión porque es poca, porque es mucha. Yo contrapropongo esto. El régimen de visitas me parece que es excesivo, o no quiero régimen de visitas porque el señor maltrata a los menores. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo.
Todo depende de la situación particular del asunto. Entonces ahí sí va a haber contienda. Ahora, respecto a los bienes, lo mismo. Yo no estoy de acuerdo que me deje la casa, yo quiero la camioneta, etc. No sé. Entonces todos esos rubros van a entrar en una parte especial del juicio. Y eso se va a resolver aparte del divorcio, muy aparte. El divorcio se va a decretar, es decir, están divorciados, pero todo lo demás continúa en un juicio incidental. Así se llama el juicio. Se oye raro, pero es un juicio aparte. Se lleva aparte, se procesa aparte y cada rubro se va a resolver en otra sentencia. Va a haber dos sentencias, una sentencia para el divorcio y otra sentencia para estos rubros. ¿Sale? Dentro de cada situación hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Se puede uno jaloneando las cosas, haciendo valer los derechos de cada quien y yéndose poco a poco para que se hagan las cosas conforme a los derechos de las partes y de los menores. Bueno, ahora, ¿cuáles son las consecuencias del divorcio? ¿Para qué uno se divorcia? ¿Cuál es el efecto del divorcio? Bueno, el divorcio tiene diversos efectos, pero los más importantes voy a mencionarlos. Número 1, que uno queda oficialmente, digámoslo así, o jurídicamente, separado de la persona de la cual estaba unida en matrimonio. Se rompe el vínculo matrimonial. 2, puede uno contraer nuevas nupcias de inmediato. Es decir, si hoy se dicta el divorcio, mañana me puedo casar con otra persona. A diferencia, fíjense, a diferencia del divorcio necesario que mencioné al inicio de la plática. Antes del 2008, si usted se divorciaba, tenía que esperarse un año para poderse casar nuevamente, contraer nuevas nupcias. Ahora no. Ahora usted se divorcia hoy, mañana se puede volver a casar. ¿Sale? Esos son generalmente los dos más importantes, los dos efectos más importantes del divorcio. Regularizar su situación civil, es decir, ya deja de ser casado, ahora es soltero, felizmente divorciado, y adelante. ¿Sale? Repito, lo esencial aquí, aquí voy a ser reiterativo porque la mayoría de la gente no lo sabe, cree que contra el divorcio sí se puede oponer y nos venden mucho la idea, como en la televisión se dice mucho. Por ejemplo, yo he visto como en algunos programas dicen, y no te doy el divorcio. No, eso no pasa. En la realidad el divorcio se da y punto, aunque se opongan, aunque digan lo que quieran. Entonces, estos son las nociones básicas del divorcio. Estoy a sus órdenes cualquier día, cualquier hora. Pongo aquí mis datos, mi WhatsApp, y yo con mucho gusto les contesto. Estoy a sus órdenes. Hasta luego.